A pesar de que su extinto padre fuera un excelente abogado, a Estigarribia hijo nunca le interesó iniciar estudios legales. En la quietud del buffet, observaba los volúmenes que se alineaban en la biblioteca, sin imaginar que un viejo cliente de su padre llegaría para hacerle un encargo. Hola, soy Allison. Bienvenidos a Cuentos para leer sin luz. El episodio de hoy, el séptimo de la sexta temporada, se titula Fatal Destino de Tadeo Jackson, con texto y música original de Marcelo Pérez. Que lo disfruten. Al faltarle un par de dientes frontales en su maxilar inferior, logrando que, cuando pronunciaba determinadas vocales o consonantes, se filtrara una débil columna de aire, consiguiendo emitir un sonido aflautado. Y si a esto le sumáramos que Estigarribia era hijo de aquel famoso abogado que, habiendo conducido alcoholizado, sufriera mortal accidente, entonces tendríamos un esbozo de su personalidad. Estigarribia padre había logrado popularidad por haber evitado que Tadeo Jackson fuera a prisión. Jackson había sido culpado de armar una asociación ilícita con la venta de las pieles de los carneros de patas torcidas de Massachusetts. Varios comerciantes perjudicados habían declarado haber sido estafados con los cueros, alegando que, entre el total de la tonelada enviada, gran parte eran apócrifos, tratándose, en verdad, de cueros pertenecientes a otros animales. Y no solamente eso, sino que también, a veces, se encontraban cueros mojados para incrementar su peso. Planteado este problema, Estigarribia padre lo defendió en la corte, demostrando que lo que habían catalogado como cueros falsos se trataba, en realidad, de cruzas involuntarias efectuadas entre los mismos carneros, totalmente ajenas al personal trabajando en la chacra de Jackson. Este caso había sido famoso, y los viejos vecinos, cuando saludaban a Estigarribia hijo, lo recordaban. Pero Estigarribia hijo no había seguido la carrera del padre. Al paso de los años, el bufet que había abierto aún permanecía en pie, cubierto su mobiliario con débiles capas de polvo que, cada tanto, se entretenía en limpiar. Veía las estanterías repletas de volúmenes de derecho y otros tantos con leyes, la mayoría de las cuales ya casi nadie recordaba. Una tarde en que se encontraba efectuando tareas de limpieza, sonó el viejo teléfono. Y cuando este aparato sonaba, indicaba que alguien estaba requiriendo los servicios de un buen abogado. Del otro lado de la línea, una voz con acento sureño preguntó por Estigarribia hijo. Estigarribia respondió afirmativamente ante un ansioso Tadeo Jackson. Preguntó si dentro de media hora aún estuviera ahí, porque necesitaba ir a verlo. Había conocido a Jackson una vez que llegara al buffet para hablar con su padre. Nunca lo había tratado, pero ahora debería hacerlo. A la media hora exacta, la figura de un hombre grandote se recortó en la puerta de calle. Su cabeza, de cráneo rectangular, se guarecía debajo de un sombrero cowboy, el cual nunca se lo quitó durante toda la charla. Estigarribia le indicó que tomara asiento. De alguna manera, se daba cuenta que tenía, delante de sí, una gran oportunidad de estar a solas con Jackson. Podía observar su cuello, grueso como el de un toro, estar ahogado por una corbata de lazo de fibras negras que resaltaban sobre su camisa blanca impecable.
Y este lazo estaba sujeto por un broche de plata, sobre el cual se distinguían dos iniciales, las que, desde luego, eran las de su nombre y apellido. Sentado detrás del escritorio daba toda la impresión de que era él el dueño de casa, y no, precisamente, Estigarribia. Deseó ofrecerle algo para beber, pero solo había un surtidor de agua el cual ya hacía días cuyo contenido no se moviera, ignorándose si estuviera en buen estado. Jackson comenzó a hablar diciendo que había sido cliente de su padre, y que lamentaba mucho su desaparición física. No tardó en ir al grano del asunto, contando que la viuda Gertrudis, propietaria de una finca lindera a la suya, le estaba creando problemas porque decía que los carneros se escapaban de la chacra, invadiendo sus campos. Además de haber argumentado que le vendieran una partida de cueros todos mojados. Y que ya se había quejado al sheriff, y que éste le había aconsejado que llevara el caso al juez del distrito. Hasta acá, para Jackson, parecía que la situación se le estaba yendo de las manos, necesitando un abogado que lo representara. Estigarribia entendió a dónde quería llegar, y se anticipó aclarando que no era abogado. Además, aun así lo fuese, al faltarle 2 dientes le daría vergüenza enfrentarse al jurado emitiendo su habitual silbido al hablar. No sería ético. Jackson, haciendo gestos con sus grandes manos, como deseando no escuchar excusas baratas, comprendió y aceptó todo, pero estaba decidido a pagarle una interesante suma si se hiciera pasar por su abogado. La interpelación sería dentro de 15 días, tiempo suficiente como para que fuera leyendo algo, instruyéndose de algunos trucos y listo. Ante la gran necesidad de dinero por la que estaba transitando Estigarribia, lo meditó un par de segundos para decirle que le prometía intentarlo, y que lo mantendría al tanto de la decisión que tomara. Jackson se marchó con una expresión de esperanza en su rostro. Estigarribia quedó en silencio, en la contemplación de la biblioteca atestada de volúmenes que habían pertenecido a su padre. Con una mano acariciando su barbilla, se imaginó a sí mismo en la ardua tarea de comenzar a leer textos por los cuales nunca había sentido interés. Cuando Jackson regresó a su chacra, se encontró con la sorpresa de que sus obreros, los que tenían la noble tarea de empacar los cueros para su distribución y posterior venta, estaban en la puerta del gran depósito. Y con sus brazos cruzados sobre sus pechos demostraban la patente realidad de estar de huelga. Se adelantó 2 pasos Fabricio, quien se suponía era el portavoz de todos. Antes que Jackson, con el rostro desencajado por el mal humor y la ira, hiciera algún comentario, Fabricio habló, y dijo que no podían esperar más, que 6 meses de sueldos adeudados ya eran suficientes, y que sus familias necesitaban comer. Jackson les pidió un poco más de paciencia, era un momento complicado. Gertrudis le había iniciado juicio por el asunto del cargamento de cueros mojados que le habían enviado. Todos empezaron a protestar, siendo acallados o, al menos, tranquilizados por Fabricio, levantando una de sus manos. Pidió a Jackson ingresar al depósito para tener una asamblea y discutirlo amistosamente. Como la lectura de uno de los libros de su padre había comenzado a provocar a los de somnolencia, Estigarribia decidió salir a caminar un poco. La tarde estaba agradable, y a pesar de ello, no le fue posible despejar de su rostro visibles signos de ansiedad y preocupación. Hacerse pasar por abogado no sería tarea sencilla, pero estaba de por medio la abultada suma que Jackson le había prometido, y era tal la necesidad económica por la cual transitaba, que la decisión ya estaba tomada. Pensando en estas cosas se interpuso, en su camino, una mujer. De tez blanca, ojos verdes muy intensos, cabello negro liso, recortado a la altura de las cejas. Adelantó una mano para indicarle que detuviera su andar.
De pronto, comenzó a hacer una serie de señas con sus manos, mientras movía sus labios sin emitir sonido. Estigarribia comprendió que la muchacha era muda, y que empleaba el lenguaje de las señas, algo que él conocía a la perfección porque su madre había perdido el habla. Y esto fue a raíz de que se enterara que su marido estuviera viéndose a escondidas con una cliente. Recordaba esa noche, cuando su padre llegara tarde a casa y Antonia lo estuviera esperando impaciente para recriminarle por lo que consideraba era una gran traición. Pero en medio de sus gritos, fue perdiendo la voz, debiendo emplear sus señas para hacerse entender. Antonia no vivió mucho tiempo más, acosada por la tristeza y el engaño. Estigarribia hijo nunca supo si la muerte de su padre, conduciendo alcoholizado, hubiera sido por la pena provocada por el deceso de su esposa, o la felicidad que le embargara de ir a encontrarse con su amante. Estos recuerdos se diluyeron en su mente, mientras entendía lo que la desconocida mujer le transmitía. Dijo que lo había visto caminar con alto dejo de malestar, como si una idea le estuviese dando vueltas por la cabeza, no pudiendo decidir qué hacer. Lo invitó a su casa, para que conociera a su mentor y maestro, él lo ayudará a sobrepasar con felicidad ese momento tan difícil. Estigarribia aceptó, a pesar que le pareció sumamente extraño todo. A las pocas calles caminadas llegaron a una casa grande, de 2 plantas, construida en madera. Ubicada en el medio de un jardín, estaba rodeada por distintas ofrendas, flores, exvotos, potes con agua y hasta hatos de ropa usada. También había muchas personas que estaban esperando ahí afuera. Un grupo de excombatientes, amas de casa, oficinistas y algunos obreros. La muchacha lo tomó de la mano y entraron en la casa. Cruzando un living atiborrado de flores y diversos objetos llegaron al dormitorio. Había un hombre sentado en la cama, apoyada su espalda en varios almohadones grandes. Vestía un pijama a rayas celestes, que olía a limpio. En el suelo había 2 latas, una conteniendo excremento y la otra, orina. El hombre se presentó como de Bries, disculpándose por atenderlo en la cama, pero hacía 7 años que estaba así, por una parálisis provocada por metralla de combate. De origen holandés, explicó que tenía el don de la visualización y que si Mariana, su asistente, lo había escogido, era porque sabía que estaba padeciendo un grave problema y que se encargaría de aliviarle la pena. Lo invitó a que se sentara en la cama, a su lado. Ahí, de Bries comprobó que a Estigarribia le faltaban un par de dientes, y le pidió que no se angustiara por eso, mostrando el su maxilar y la carencia de varias piezas. Y solo por haber cometido la imprudencia de libarle tantas veces la vulva a su querida Mariana. Pero esto hacía tiempo que no lo hacía más, solo la utilizaba para que le trajera clientes que encontrara por la calle. Yendo a lo concreto del caso, de Bries adivinó la incertidumbre que moraba en el corazón de Estigarribia. También supo que estaba por iniciar un trabajo, un encargo que alguien muy poderoso le había propuesto. No obstante, le recomendó que no lo hiciera, que desistiera ya mismo, de lo contrario, todos averiguarían que hubiese cometido un ilícito, un timo, y hasta pudieran llegar a encarcelarlo por ello. Estigarribia argumentó su amplia necesidad económica, y que la paga por ese trabajo le sería muy útil. De Bries movió negativamente su cabeza, consolándolo con que ya llegarían tiempos de bonanza, que tuviera paciencia y que fuera a hablar con quien le hiciera la propuesta, negándose, que no lo pudiera aceptar. Estigarribia bajó su vista, buscando unos segundos de silencio para ordenar sus pensamientos. Decidido a poner fin al asunto, agradeció a de Bries sus palabras, las que tenían toda la razón. Le rechazaría a Jackson su encargo,
que no lo aceptaría, prefiriendo ser pobre, pero libre. Preguntó a De Vries cuánto le debía y lo vio alzar su mano, sosegando toda ansiedad. Dijo que no era nada, que marchara, sin preocuparse por el tema. Agradeció a De Vries y a Mariana sus consejos y partió. Regresó a su casa a buscar su auto. La chacra de Jackson distaba unos 15 kilómetros. Mientras conducía, reflexionó acerca de todo lo sucedido. Y que si Jackson hubiera comenzado a tener problemas con Gertrudis, había sido simplemente por la estafa con la venta de los cueros, y nada más. La tranquera de acceso a la chacra estaba abierta. Estacionó el auto cerca del depósito de los cueros, donde viera a un grupo de hombres trabajando. Al ingresar en el lugar, notó como todos estaban ocupados en armar atados de cueros para su venta. Al costado se veía un gran piletón lleno de ácido, usado para lavar rastros de grasa. De su superficie se elevaban débiles columnas de humo blanco. Se acercó un hombre que se presentó como Fabricio. Estigarribia preguntó por Jackson recibiendo, como respuesta, que aún no había llegado, y que lo estaban esperando para conversar unos temas con él. Mientras escuchaba, notaba que los obreros, haciendo sus trabajos, lo observaban con cierto recelo. Fabricio le pidió que volviera otro día, que ahora estaban ocupados preparando un pedido. Esto lo remarcó con energía mientras, en su cuello, se agitaba el broche de plata de su corbata de lazo. Ahí Estigarribia se dio cuenta que era la misma que usaba Jackson. Y que si no fuera porque le faltaran las iniciales, hubiera jurado que fuera la misma. Cosa curiosa.